segundo módulo, a este segundo módulo del seminario Ley de Bases desde el Derecho Administrativo que organizamos desde la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Les voy a pedir, como en la anterior ocasión, que por favor apaguen sus micrófonos porque es muy importante llevar adelante este conversatorio sin interrupciones. Si vemos que hay alguien, le vamos a avisar y si insiste en dejar el micrófono abierto, tendremos que tomar la decisión de retirarlo y luego podrá volver a ingresar. Así que le pedimos por favor que estén bien atentos a no abrir los micrófonos para evitar interrupciones. Tenemos una asistencia al momento de 107 oyentes, con lo cual ha sido un éxito esta convocatoria nuevamente. La vez pasada, como saben ustedes, el doctor Perrino y el doctor Muratorio se refirieron a las reformas a la ley de procedimientos administrativos. Teniendo en cuenta la nueva reglamentación, estamos considerando con la comisión volver a reeditar al final del programa un conversatorio referido a la reforma de la ley 19.549, ahora sí, con la reglamentación incluida. Bueno, hoy día, viernes 15 horas, estamos reunidos para conversar sobre algo que es muy importante, incluido en la ley bases, que es nada más y nada menos que la reforma del Estado y la delegación legislativa conferida para el Congreso al Poder Ejecutivo para llevar adelante esta reforma del Estado. Contamos con la participación y la intervención del doctor Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro de la Nación y uno de los juristas más importantes y más conocidos de Argentina y de Iberoamérica. Es un gusto, doctor Barra, tenerlo en este seminario. Además, el doctor Rodolfo Barra es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y también nos acompaña el doctor Pedro Verasturi, también socio del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, reconocido jurista y abogado en la materia, también miembro de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Averasturi va a hablar primero, se va a referir a todos los aspectos vinculados a la delegación legislativa y el doctor Barra, con su experiencia y en la alta función que ocupa, nos va a contar un poco, nos va a hablar de la reforma del Estado, los antecedentes y qué implica en la actualidad este proceso iniciado por el gobierno actual. Dicho esto, lo voy a presentar en primer lugar al doctor Pedro Averasturi. Ahí hay unas personas que quieren entrar, Ricardo. Hay gente que está esperando en la lista. Va aumentando la participación. Va a hablar entonces, en primer lugar, el doctor Averasturi. El doctor Averasturi es doctor en Derecho en la especialidad de Derecho Administrativo por la UBA, de la cual es profesor consulto en la actualidad. Se ha desempeñado como profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Belgrano, donde además se desempeñó como decano de la Escuela de Posgrado de Derecho. Le han sido otorgados los premios Facultad año 2005 por la Facultad de Derecho de la UBA por su tesis doctoral y premio Accesit por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales por la obra La Justicia Administrativa. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diciembre del 2001, lo ha distinguido como personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas. El doctor Pedro Averasturi es corredactor del Código Modelo Euroamericano de la Jurisdicción Administrativa dentro del grupo de investigación de la Universidad Federal Fluminense, Brasil, y de Speyer, Alemania. Asimismo, es codirector de la obra en que se lo comenta. Se desempeña a su vez como director de la Revista Jurídica de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la UBA, e integra el Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Administrativo y es miembro de distintas academias como la Academia Internacional de Derecho Comparado y la Asociación Argentina
de Derecho Comparado, de la cual ha sido su presidente en sus dos periodos. Integra también, como muchos de ustedes aquí presentes, el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho, Ciencias Sociales. Es conferencista, profesor visitante de numerosas universidades, tanto en la Argentina como en el extranjero, autor de numerosos artículos y libros de la materia. Pedro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, primero por haberme invitado a participar y por haber tenido la idea de hacer estos conversatorios, porque realmente creo que a esta altura es muy útil difundir qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista jurídico. Eh, bueno, ¿qué es lo que voy a tratar de analizar o exponer a ustedes? Como estábamos hablando antes, ya pasaron muchísimos años desde la ley 23.696 de reforma del Estado. Hoy estamos frente a una nueva ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, 27.742. Recientemente se ha dictado su decreto reglamentario 695 del 24. Y por lo tanto, en base a la experiencia que hemos tenido en el plano doctrinario y en el plano jurídico con las sentencias de la Corte, evidentemente tenemos que referirnos a qué es lo que ha pasado en todo este tiempo. Entonces, como ustedes saben perfectamente, el artículo 76 de la Constitución fue el que estableció la posibilidad de la delegación legislativa. Y esto tuvo su origen en la ley del núcleo de coincidencias básicas, establecidos por la ley 24.309, en donde se decidió regular la facultad presidencial de dictar este tipo de decretos asimilables a leyes, y todo esto debido a los abusos en los cuales se había incurrido. Entonces, como después expondré un poquito con más detalle, el texto constitucional comenzó con una prohibición: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo que regulen distintas materias, para posteriormente establecer la posibilidad que sí lo podía hacer en materias determinadas de administración o de emergencia pública y con plazos fijados para su ejercicio. Tenemos que recordar que en la sesión plenaria de la Convención Constituyente, que tuvo lugar el 27 de julio de 1994, los convencionales Alberto García Lema y Enrique Paisado expusieron en forma conjunta por la mayoría. Y eh, se dijo que el Consejo para la Consolidación de la Democracia, cuando abordó esta temática, consideró conveniente institucionalizarla para, de alguna manera, limitarla. Entonces, se llegó a la convicción de que era necesario no solo reglamentar la delegación legislativa, sino los decretos de necesidad y urgencia, y se le, se le fijó al Congreso la Pedro, mecánica de los... Pedro, Pedro, Sí, perdón por la sí, interrupción. Se escucha bajo, se escucha muy bajo, ¿eh? a ver, Necesitamos, si puedes hablar un poco más fuerte y más cerca de la cámara, por favor. bueno, bárbaro. Perdón. Entonces, ¿ahora se escucha mejor? Bien fuerte porque se escucha mal y la gente está pidiendo si puede ser más A fuerte. ver, espera un cachito. Pero ahí estaba bien, ¿eh? Cuando estaba fuerte estaba bien. Cerca y ¿Ahora? bien, bien. ¿Ahora está mejor?
Bueno, Sí, entonces, como les decía, esto fue abordado en la sesión plenaria el 27 de julio de 1994 y el dictamen de la mayoría estuvo a cargo del doctor García Lema y el doctor Paisado. Eh, entonces, se le encargó al Congreso la revisión de estos dos temas, los que finalmente, por la ley 26.122, se estableció el procedimiento para llevar a cabo la revisión por parte del Congreso. Entonces, el problema de esta ley es que se estableció la intervención de la Comisión Bicameral Permanente, pero por el artículo 22, este tipo de normas, para que no tuvieran más vigencia, se necesitaba el rechazo por ambas cámaras del Congreso, lo cual implicó que una norma de esta naturaleza tuviera mucha más facilidad para ser dictada, eh, a diferencia de una ley que necesitaba, por supuesto, la conjunción de ambas cámaras legislativas. Entonces, finalmente, tanto el artículo 76 como el 99, inciso 3, lo que hicieron fue, o la intención del constituyente fue establecer limitaciones expresas. Y lo que tenemos que hacer es eh, deslindar lo que es emergencia de lo que es necesidad y urgencia. Ya en varios trabajos yo había sostenido que la emergencia, más que una noción jurídica, se trataba de una noción política, en el cual el poder legislativo evaluaba una situación de crisis y entonces otorgaba ciertas herramientas de intervención y muchas veces de restricción de derechos, con lo cual se dijo en su momento que se trataba de una norma derogatoria, pero coincido que es más una norma que tiene un carácter finalista, porque se trata de una norma dirigida a superar una determinada crisis. Esto fue eh, el ámbito de la ley de emergencia o del concepto de emergencia fue delineado por la Corte Suprema en el caso Bustos, en el cual dijo directamente que esta legislación era para conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas. Y lo que hay que destacar, que en cuanto a la emergencia, el único que se encuentra eh, para declarar la emergencia es el Congreso porque se realiza a través de la llamada cláusula del progreso. O sea, la cláusula del progreso es la que autorizaría la declaración de emergencia. En el caso de los decretos de necesidad de urgencia, que la Constitución autoriza al legislativo para ejercer este tipo de facultad legislativa, primero, lo que hay que destacar es que tienen que reunirse los dos requisitos, tanto la necesidad como la urgencia. Y muchas veces, corrientemente, asimilamos emergencia a la necesidad y la urgencia, pero se trata de supuestos de aplicación totalmente diferentes. Tenemos similitudes porque los dos, en la legislación de emergencia delegada, como los decretos de necesidad de urgencia, llaman a ejercer función materialmente legislativa al Poder Ejecutivo. Y frente a un grave problema social o a la estabilidad de las instituciones estatales, llaman a la necesidad de adoptar medidas correctivas. En el caso del DNU, es el propio Poder Ejecutivo quien, ante una situación que considera que existe necesidad de urgencia, dicta una norma reglamentaria de carácter general y obligatoria, que tiene valor de ley formal. Como decía Bielsa en su momento, este tipo de norma
no se dicta en frío, siempre se requiere la necesidad y la urgencia. Pero de lo que se trata es que la Convención Constituyente estableció estos dos eh, instituciones jurídicas como normas de excepción. Por un lado, en el 76 comienza la norma diciendo se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo. Y por el otro, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo solamente cuando. Entonces, a qué se debió la incorporación de estas dos herramientas? Y yo creo que fue porque hemos vivido en todo el siglo XX con declaraciones de emergencia y emergencias continuadas, quizás sectorizadas por un lado, pero por el otro lado generales en la época de los 90. Y esto eh, fue eh, acordado en el llamado Pacto de Olivos y en la sanción del núcleo de coincidencias básicas. Y lo que es dable recordar que prácticamente lo que se dijo en el núcleo de coincidencias básicas fue lo que se reprodujo en estos dos artículos de la Constitución. ¿De qué se trata entonces la legislación delegada? Bueno, se trata de una situación que no es novedosa y que fue tratada por la Corte Suprema desde 1927 en el famoso caso Delfino, en el cual ahí se dijo que existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de arreglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquella. Esta fue la línea que siguió la Corte. Podemos advertir otro caso en 1960, Carmelo Prático contra Basso. Por lo tanto, allí lo que la Corte admitió fue la distinción entre delegación propia y delegación impropia. Rechazó la primera, admitió la segunda. Y todo esto tuvo un desenlace en el famoso caso Cochia, en el cual se analizaron las facultades otorgadas por las leyes 23.696 y siguientes, y la Corte se vio obligada a delimitar y fijar los alcances de la delegación impropia. Allí se habló de un bloque de legalidad en el cual la norma reglamentada podía realizar, eh, perdón, la norma que reglamentaba podía hacer eh, una normativa dentro de un determinado bloque de legalidad. Entonces, lo que tenemos que recordar es que se trata de normas de excepción y que esa fue la postura de la Convención Constituyente. Y la delegación prohibida por el artículo 76 a mi criterio es exclusivamente la denominada delegación propia, en la que se encontrarían incluidas no solo las facultades otorgadas que impliquen modificación o derogación de leyes preexistentes, sino también que transfieran facultades sin ninguna indicación de cómo ejercerla al Poder Ejecutivo. Y recordemos que allí el Sebastián Soler, como procurador en el caso Mubiel, perfectamente delimitó cuándo el Ejecutivo podía reglamentar una ley. Entonces,
Eh, las bases de delegación se deben encontrar claramente determinadas. Y el problema es, a su vez, interpretar en el artículo 76 qué significan materias determinadas de administración. Porque administrar o administración son conceptos que pueden ser muy amplios o muy restringidos según quien lo interprete. La interpretación restrictiva sería entonces que el Poder Ejecutivo solamente podría dictar este tipo de reglamentos en materias que son zona de reserva de la administración. Pero esto yo creo que ya sería una exageración porque sería quitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de actuación frente a casos de esta naturaleza. Pero digamos que tenemos que recordar otro caso, que es el Video Club Dreams, donde no se le admitió en materia tributaria por aplicación del principio de legalidad tributaria. Entonces, comenzamos a recorrer una serie de fallos de la Corte y que podemos recordar el de la Cámara Argentina del Libro del 2003, que declaró la inconstitucionalidad del decreto 616 del 2001 por permitir el empleo de facultades delegadas a través de un instrumento que no cumple los recaudos para ella. Por otra parte, también se estableció que el Poder Ejecutivo por sí no podía a su vez subdelegar, pero sí se lo admitía, constitucionalmente hablando, que el Congreso se lo delegara a un determinado organismo del Poder Ejecutivo, en tanto pudiera ser, por ejemplo, autoridad de aplicación. Entonces, ¿cómo fue después de 1994 la interpretación de la Corte? Bueno, tenemos dos o tres precedentes. Uno de ellos es Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en cuanto dispuso que el principio constitucional contrario al dictado de disposiciones legislativas por el presidente tiene en el plano de controversias judiciales la consecuencia de que quien invoque tales disposiciones a su favor deberá justificarlas. Y esta justificación, fíjense, que la doctora Hayton, en el caso Blanco, lo que dijo fue que la delegación amplia e imprecisa no otorga atribuciones más extensas, sino que por el contrario debe ser interpretado restrictivamente. Otro caso que también tenemos que destacar es el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, donde se había establecido la obligación de reportar actividad sospechosa y que permitiera inferir la existencia de operaciones de lavado de activos. Y entonces lo que se objetó es cómo iba encuadrando el Poder Ejecutivo estas situaciones que se pudieran considerar lavado de activos. Pero la Corte, fíjense, aquí estuvo muy prudente porque lo que dijo fue que la facultad reglamentaria ejercida en tanto se trataba de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le es posible prever anticipadamente, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de atribuciones que puedan quedar libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo. Y respecto de esta línea jurisprudencial, yo siempre recuerdo lo que dijo la doctora Carmen Argibay en su disidencia en el caso Consumidores Argentinos del 2010, en el cual dijo que cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe
considerarse prima facie inconstitucional, presunción esta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución. Bueno, entonces, esto nos lleva a determinar eh, cuál sería el control que podría hacer el Poder Judicial, porque lo que estamos es ante una esfera de discrecionalidad del Poder Legislativo, que ha establecido que existe una situación de emergencia, y por el otro lado, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo cuando establezca, en base a la facultad delegada, una determinada línea de actuación. Entonces, lo que tenemos que ver o analizar es que en la propia ley de bases, al modificar la ley de procedimientos administrativos en el artículo primero bis, estableció una serie de principios al que debe seguirse el procedimiento administrativo, dentro de los cuales se encuentra, entre otros, la juridicidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Y quiero hacer notar que la incorporación de la palabra juridicidad es un concepto mucho más amplio que el anterior, que es legalidad. Porque juridicidad significa no solo estar sometido a la ley, sino estar sometido al derecho. Y el Estado se encuentra sometido al Estado de Derecho. Por lo tanto, va más allá de un acatamiento normativo, sino que tiene que respetarse los principios eh, del Estado de Derecho. Ahora bien, todas estas facultades discrecionales se establecen o estatuyen conforme un concepto jurídico indeterminado. Y fíjense que esta teoría, que tuvo su origen en Alemania y que superó la teoría del margen de apreciación, lo que fue, eh, o mejor dicho, derivó a que el Tribunal Constitucional alemán eh, fijara los límites de un concepto jurídico indeterminado, y allí afirmó que los derechos fundamentales son, ante todo, derechos de defensa del ciudadano en contra del Estado. Sin embargo, en las disposiciones de derechos fundamentales de la ley fundamental se incorpora también un orden de valores objetivo que, como decisión constitucional fundamental, es válida para todas las esferas del derecho. Los conceptos jurídicos indeterminados, debido a su alta complejidad o la especial dinámica de la materia reglamentada, pueden ser vagos, por lo cual es muy difícil efectuar una concreción de aquellas decisiones administrativas y por lo tanto, cómo hacer que el Tribunal Constitucional pueda establecer cuáles serían eh, los aspectos en los cuales pudiera entrar eh, a conocer sin, sin respetar, mejor dicho, sin agravio de las facultades reservadas al Poder Ejecutivo. Bueno, esta teoría, como ustedes saben, tuvo su origen en Alemania, fue recogida en España por García Entrerría y rápidamente incorporada a nuestra doctrina jurídica. La Corte, cuando analizó
una ley de emergencia, lo que fue o lo que hizo fue efectuar un análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Mi crítica es que así, despojado de cualquier situación fáctica, es un control muy abstracto. Afortunadamente, en el caso Acebal, la Corte comenzó a aplicar la teoría de la proporcionalidad alemana, que esta teoría lo que hace es estudiar más la parte fáctica y determinar eh, si existe una adecuación a la actuación administrativa que se corresponda a los fines que se persiguen y el principio de exigencia o necesidad, que esto significa que se debe limitar a lo necesario y posteriormente la aplicación de la proporcionalidad en sentido estricto. Para ir finalizando, la otra teoría que se podría aplicar para controlar una actuación de esta naturaleza sería la teoría de la clasificación sospechosa, que nació en base a su origen norteamericano y se fundamentó en la enmienda 14 de la Constitución, que nuestra Corte ya ha adoptado en el caso que se trate de grupos diferenciales en razón de nacionalidad, credo, sexo, idioma, y de esta manera, bueno, en los dos casos que emblemáticos fueron los precedentes Hoff y Gottschalk. En conclusión, nosotros tenemos una ley de emergencia en el cual el Congreso, en base a sus facultades específicas, así lo declaró. Delega al Poder Ejecutivo su implementación a través de dos conductos. Uno es una delegación directa, o con la palabra delegación, y otro a través de distintas autorizaciones. Y yo tengo que decir que en el decreto reglamentario que conocemos hasta hoy, no veo absolutamente ningún exceso en que se haya incurrido. Pero lo que evidentemente va a ser necesario es la justificación por parte del Poder Ejecutivo cada vez que dicte una norma reglamentaria de la ley de bases. Bueno, muchas gracias, porque si no ya me estaba pasando con el tiempo y quedo a disposición. Muchas gracias, doctora Verasturi. Primero les recuerdo que al término de la disertación del doctor Barra, si hay algunas preguntas que me las pueden enviar por el chat privado del Zoom, yo las formularé tanto al doctor Barra como al doctor Verasturi. Muchísimas gracias, Pedro. A continuación, como anunciamos, disertará el doctor Rodolfo Carlos Barra. El doctor Barra es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es magíster en Derecho Administrativo profundizado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es a su vez doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. El doctor Barra es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Argentina, catedrático de Derecho Constitucional y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza. Catedrático de Derecho Administrativo también por la Universidad Austral. Es asimismo profesor invitado en numerosas universidades extranjeras, principalmente de sus profundos lazos con Italia y España, y es a su vez expositor en diversos congresos nacionales e internacionales. En su extensa trayectoria profesional ocupó varios cargos de jerarquía, entre ellos ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
convencional constituyente allá por el año 1994. Fue a su vez ex ministro de Justicia de la Nación, expresidente de la Auditoría General de la Nación y, como les adelanté al principio de este seminario, en la actualidad es procurador del Tesoro de la Nación, con lo cual no queda cargo jurídico de jerarquía que el doctor Barra no haya ocupado y enaltecido en nuestro país. Es a su vez un profundo investigador jurídico, autor de más de 20 libros, entre los que se destacan El jefe de gabinete de la Constitución Nacional, La protección constitucional del derecho de vida, sus 3 tomos del contrato de obra pública, su tomo sobre derecho administrativo, acto administrativo y reglamentos, todos nos consta de gran relevancia y demuestran, por supuesto, todos el agudo pensamiento jurídico del doctor Barra. Rodolfo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor Casañe. Primero, antes que nada, un saludo a todos los colegas y socios del colegio que nos están escuchando y viendo. Reitero mi agradecimiento al doctor Casañe, mi satisfacción de poder compartir este panel virtual con el doctor Averasturi. Y hay algo que falta en mi currículum, que muchas de las cosas que dijiste son no por mérito, sino por antigüedad, pero sobre todo soy alumno del doctor Casañe, de Juan Carlos Casañe. Ese me parece que es el dato principal. Bueno, muy bien. Vamos al tema porque si no, el tiempo se hace un poquito corto. Eh, el Congreso utiliza la delegación legislativa, cuyo sistema jurídico muy bien lo explicó el doctor Averasturi hace un segundo. El Congreso lo utiliza por dos razones, una u otra o las dos juntas. Una, la general, que es cuando se requiere que las medidas a adoptar sean precisamente adoptadas con mucha velocidad en base a una expertise técnico, en base a una apreciación concreta, diaria, circunstanciada de las condiciones económico, políticos, sociales que las medidas normativas, legislativas, en este caso por vía de delegación, tienen que afrontar. La otra razón, que como digo puede estar unida a la anterior o puede ser sola, cuando la decisión tiene un contenido político muy discutible, muy controvertido, algo en que los legisladores les va a costar ponerse de acuerdo en su implementación práctica y que prefieren entonces, antes de asumir ese compromiso tan serio, delegarlo en el Poder Ejecutivo. La Constitución ha puesto a la delegación, como ha sido explicada, un límite muy fuerte. Esto que estoy diciendo yo puede ser solo hecho en materia de emergencia y de administración. Digo bien, la emergencia está dada en nuestro país. Esta es una circunstancia de hecho, en este caso que la conocemos muy bien, la sufrimos también, y ha sido también expresamente declarada por el Congreso en la Ley 27742, norma que en gran medida apoya la validez del decreto de necesidad de urgencia 70 del 23, eh, porque está reconociendo que la situación de urgencia, de emergencia, de gravedad que el decreto eh, adopta, menciona como su base, es real y existente. La Ley 27742 nos indica cuáles son las bases de la delegación legislativa, es decir, su idea inteligible, su finalidad, sus condiciones. Y estas son el mejoramiento del Estado, del funcionamiento del Estado, yo diría, del sector público
en su subsector administración pública, el Estado, tenemos que entender, nosotros utilizamos por ahí la palabra Estado con un poco de amplitud, pero el Estado en realidad es la persona jurídica del gobierno y de la nación, eh, porque lo que la Constitución crea es un gobierno, no es el Estado. El Estado es la subjetivación jurídica que la dispone el Código Civil. Bueno, pero utilicemos el término común, mejorar el funcionamiento de este sector público administrativo para lograr una gestión pública transparente, dice el artículo segundo A de la Ley 27742, transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común. La gestión de los recursos, eh, la gestión de los recursos personales con que cuenta la administración pública y de los recursos materiales, especialmente los que están mencionados en el artículo cuarto de la Constitución Nacional. El gobierno federal provee a los gastos de la nación, o sea, esta es la gestión de los recursos, entonces, con los fondos del Tesoro, que se forman con los productos de importación, exportación, venta, locación de tierras, de propiedad nacional, o sea, la venta o locación de activos que la ley 27742, como lo hacía en su momento la 23696, autoriza a través de el procedimiento de privatización, de la renta de correos y las contribuciones que de tanto en tanto se exijan a la población, como también las operaciones de crédito que decrete el Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Entonces, esta gestión de los recursos es para afrontar las empresas de utilidad nacional, lo cual tiene que ser una gestión transparente, es decir, cumplir con el principio republicano de la publicidad de la actuación estatal, de la actuación de la administración, ágil, no demorada, esto no lenta, no burocrática, sobre todo no burocrática. Vamos a recordar este concepto porque la idea de la delegación de la ley 2742 está muy ligada a la desburocratización del Estado, del sector público, eficiente y eficaz, es decir, eficaz, que logre el objetivo, eficiente, que lo haga con el menor costo posible. Es decir, que el proceso de conversión entre los recursos que se utilizan y el resultado sea favorable al resultado, ahorro de costos para obtener el mismo resultado, de costos económicos, pero también de costos en la limitación de derechos y en la actuación en general de la población, no solamente de lo que hace el Estado. Ahí tiene mucho que ver y incide muchísimo toda la política de desregulación, gran parte de ella decidida por el decreto 70, el DNU 70, que está, como les digo, desde esta perspectiva apoyado también por esta posterior ley 27742, por lo menos en cuanto a sus objetivos, y las distintas políticas de desregulación que probablemente vayan siendo decididas por el gobierno durante el transcurso de este año. Desregular, es decir, quitarle a la sociedad privada, al sector privado del ordenamiento jurídico, eh, esta cantidad enorme, enmarañada, pesada, de normas, de requisitos, eh, de ventanillas, de trámites y procedimientos y esperas que nos, a los que estamos acostumbrados y hemos vivido hasta el momento,
que suponen un enorme costo para los particulares y por lo tanto una retracción en materia de inversión. Normalmente también suponen corrupción y menor actividad, por lo tanto, menor recaudación para el Estado. La gestión administrativa tiene que ser entonces eficiente y eficaz, al lograr el objetivo con el menor costo posible y con la mayor calidad en la atención del bien común. Para esto hay que reducir la estructura estatal para disminuir el déficit, dice el apartado B del artículo segundo que estamos comentando, transparentar el gasto, esto es muy importante, eh, y es importante para el Congreso, que ustedes saben que de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución, y por supuesto el 75, inciso octavo, es el Congreso el que controla a la gestión de la administración pública, especialmente en esta relación entre recursos y gastos, obtención de los recursos y aplicación de esos recursos a los gastos. Pero también tiene que esto estar transparentado a toda la población, a toda la sociedad civil. Si pensamos nosotros que la maraña de un bosque cerrado con árboles pegados uno al lado de otro, con mucha vegetación y forestación, es un lugar normalmente oscuro, muy lindo, ¿no? Pero además, para pasear. Pero desde el punto de vista de la figura que quiero usar, no muy bueno, ¿eh? Lo que es enmarañado es oscuro, lo que es amplio, abierto, es transparente. La transparencia está también con la reducción del sector público, pensando en el sector público no solamente desde un punto de vista orgánico, subjetivo, sino también objetivo, las áreas de la actividad socioeconómica que el sector público ocupa en el ordenamiento jurídico. Yo me refiero siempre a ordenamiento jurídico en un sentido de tipo santirromano, pensando en el ordenamiento jurídico no solo como norma, sino también como una forma de expresar a la comunidad política, a la polis, pensando en eso de que ubi societas ibi ius, donde hay sociedad y derecho, donde hay comunidad política y derecho, entonces el ordenamiento político es necesariamente un ordenamiento jurídico, y nosotros lo mencionamos como jurídico porque estamos destacando los aspectos jurídicos y no políticos, o en todo caso jurídico-políticos. Entonces, este para hacerlo transparente debemos reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit. El déficit, por supuesto, es un dato negativo de la economía, ¿eh? En algunos momentos puede ser necesario, pero no es la situación de normalidad. El déficit normalmente supone o endeudamiento o emisión, y esto trae, en última instancia, un reflejo necesario, inevitable en el bolsillo de cada uno de nosotros. Transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas, como también asegurar el efectivo control interno de la administración. Para eso está la Ley 24.156, por el régimen de la administración financiera, que es todo un sistema que permite la gestión de los recursos de manera transparente. Y para asegurar la transparencia, la creación de esas dos instituciones de control, la Auditoría General de la Nación, que ahora está constitucionalizada, y la Sindicatura General de la Nación. Eh, sin control, sin control no hay gestión eficiente y difícilmente eficaz, pero eficiente seguro que no lo hay. Esta no es una idea que esté contenida solo en una estructura
de pensamiento liberal, algunos dicen ahora libertario. ¿eh? Yo les leo este párrafo. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial, así se llamaba hace 40 años atrás o 50 años atrás al populismo, ¿no? Una manera de decirlo, provoca la pérdida de energías humanas, por lo tanto es ineficiente, y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas, más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Uno pareciera que han tomado a alguien, el redactor de la ley 2742, tomó este párrafo y lo tradujo en 2 o 3 incisos, lo escribió al estilo legal. Seguramente no ocurrió eso, pero quien lo dijo y quien lo escribió en la ley después han tenido una misma dirección de pensamiento. Esto le leí yo de la encíclica Centesimus Annus del Papa Juan Pablo II. Centesimus Annus es de 1992. ¿eh? Entonces él hablaba del exceso de burocratismo, la inversión del papel de los aparatos públicos en la sociedad, que dejaron de ser simples medios para convertirse en fines. Por lo tanto, nuestro trabajo como eh, sujetos tributarios es para alimentar al organismo, no para lograr que se haga la actividad. Solamente somos alimentadores de estas estructuras burocráticas, porque ellos se convirtieron de medios a fines. Un gasto público desmedido e ineficiente. Y bueno, de ahí el excesivo o inútil o desviado peso tributario, la disminución de la inversión privada y por lo tanto la disminución del empleo, la exorbitancia del Estado empresario, que en esa encíclica el Papa lo veía solo justificado ante situaciones excepcionales, porque el productor de bienes en una sociedad libre, la sociedad comunista es otra historia, pero gracias a Dios no estamos en eso, el productor de bienes es fundamentalmente el sujeto privado, que los intercambia en el mercado utilizando ese instrumento sustancial del mercado que es el contrato. El contrato, la relación jurídica contractual es la gran expresión del mercado. Y el problema del Estado asistencial, entonces, es este no reconocimiento de la subjetividad de la sociedad, de que la sociedad tiene un valor en sí misma y que el Estado, por eso yo no me gusta hablar de Estado, porque uno piensa siempre no solamente en las desviaciones del Estado totalitario, ¿no? Sino en esas concepciones inconscientes, desde el punto de vista no conscientes, eh, de estatocráticas, que son muy europeas, no americanas, sino muy europeas. El problema está de negar la subjetividad de la sociedad, donde los órganos son solo de gobierno, y así lo pensó Alberdi, que escribió sobre el gobierno federal, no sobre el Estado federal. Él escribió sobre el gobierno federal y los gobiernos de provincia, así está en nuestra Constitución. En ningún artículo de la Constitución se habla del Estado. La palabra Estado no está. Desde el punto de vista económico, todo ese conjunto de relaciones sociales autónomas que ahora están remarcadas en la reforma del Código Civil hecha por el decreto 70 del 23, en la modificación del artículo 958, ¿eh? La afirmación del contrato como ese acuerdo de voluntades donde las partes
pactan libremente cuál va a ser la medida del intercambio de bienes. Y esto es el mercado, porque la multiplicación de esos contratos en las mismas circunstancias genera el mercado. Es decir, datos de información sobre el valor de los intercambios. La misma encíclica, Centésimo Annus, califica al mercado como el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Pero esto no es una posición que suponga la reducción excesiva, mucho menos la eliminación, del papel del gobierno, el gobierno como centro de autoridad, centro de poder del ordenamiento jurídico político, del sector público, sino la aplicación del principio de subsidiariedad guiado también por la regla de la solidaridad. El principio de subsidiariedad dice que ninguna organización mayor debe hacer aquello que la organización menor puede hacer. No puede la organización mayor desplazar a la organización menor del ámbito de sus competencias. El principio de subsidiariedad es un gran principio delimitador de competencias que se aplica en todos los órdenes, pero en lo que se refiere al funcionamiento principal, sustancial del ordenamiento jurídico, se aplica esta delimitación de la actividad entre el sector público y el sector privado. El ordenamiento mayor, el gobierno, no debe hacer aquello que es posible, que puede ser hecho, y entonces debe ser hecho por la sociedad civil. El ordenamiento mayor, el agrupamiento mayor, debe hacer aquello que no puede hacer la sociedad menor. Tiene una formulación entonces negativa y otra positiva. Cuando falla la sociedad civil en aquello que es necesario para el bien de la sociedad, ahí está la presencia del sector público. Pero solo cuando falla, cuando no está, cuando la sociedad no puede actuar. No debemos caer en ese círculo cerrado, autoalimentado, de imposibilitar la actividad de los privados frente a la maraña regulatoria, ¿eh? Frente a una hojarasca que nos nubla la posibilidad de ver más allá, y con esa excusa permitir la actividad del Estado, aumentar la actividad del sector público, desplazar al sector privado. Eh, en el artículo tercero, entonces, la ley 27.742 da las bases, o, eh, da los límites, porque las bases las dio el artículo segundo, para la actuación que tiene que tener el sector público, el gobierno, en relación con los órganos o organismos de la administración central o descentralizada, contemplada en el artículo octavo de la ley 24.156. Es decir, la administración pública, no empresarial, no productora de bienes que van al mercado, sino la administración pública, ya sea centralizada, que confunde su personalidad jurídica, la organización, ¿no? El órgano confunde su personalidad jurídica con la personalidad jurídica del Estado, o descentralizada, aquella que tiene su propia personalidad jurídica, pero siempre actuando en jurisdicción de un sector de la propia administración central. Entonces, eh, con respecto a esta, tanto a la administración central como a la administración descentralizada, se autoriza y se delega en el sector público, en realidad se delega en el sector público, es decir, se le está dando el ejercicio de la competencia por un plazo determinado, que es un año, el año por el cual ha sido la declaración de emergencia, y conforme a las bases del artículo segundo. Entonces, se le delega modificar competencias o eliminar competencias de los órganos. Esto es
insisto, va desregulando. Funciones o responsabilidades. Ha utilizado el legislador acá términos muy amplios, en realidad estrictamente son todas competencias, cuyo mantenimiento resulta innecesario. ¿Desde qué perspectiva resulta innecesario? Bueno, desde esta perspectiva de la eficiencia, el poder obtener el mismo resultado con el menor empleo de recursos. Para ello también está, según el apartado B, la reorganización, modificación y la transformación de las estructuras jurídicas de diversas organizaciones. Acá hay en el propio artículo tercero, hay un listado de organismos administrativos, organizaciones, algunas tienen personalidad jurídica, otros no, o sea que algunos son entes y otros no, pero es una larga lista que uno se sorprende. Y estas son las que el Poder Ejecutivo no puede disponer su disolución. Sí puede fusionar, puede reorganizar, etcétera, no disolver. Pero esta es la lista de los que no puede disolver. Pensemos en la lista de todo lo demás. Es enorme. El Estado es realmente el bosque que decía yo, pero todo enmarañado. Y todo eso lo pagamos, ¿eh? Todo eso cuesta. Y finalmente cuesta en algo mucho más sensible. Cuesta en el índice inflacionario. Ahí es donde vemos, no solamente en el impuesto que pagamos, sino es el valor de nuestra moneda. Cuanto más larga sea esta lista de organismos, seguramente menos vale nuestra moneda. Para ello, entonces, se delega en el Ejecutivo la reorganización, modificación, transformación de la estructura jurídica de muchos organismos estatales, su centralización, es decir, quitarle la personalidad jurídica y seguramente ponerla bajo una actividad en jurisdicción de un órgano de la administración centralizada bajo el régimen, puede ser de concentración o de desconcentración, eh, con excepción por supuesto, del poder legislativo y del poder judicial. El otro paso más importante, o no, igual de importante, pero de gran importancia, es el que establece la ley en su capítulo segundo en materia de privatización. Aquí se repite mucho de lo establecido en la ley 23.696, el procedimiento, la filosofía general, ese requisito jurídico que fue tan inteligente en aquel momento porque daba seguridad jurídica al inversor, que era la necesidad de una ley que declarase sujeta a privatización para poder privatizar una empresa de propiedad del Estado. Ustedes recuerdan, bueno, acá seguramente muchos de los oyentes son muy jóvenes, eh, y por ahí estos detalles no volvieron a ser estudiados en las facultades de Derecho, quizás sí, pero la ley contenía un anexo con un larguísimo listado de empresas que estaban declaradas sujetas a privatización, todas ellas se cumplieron, a lo que se agregaron leyes especiales posteriores, por ejemplo, en materia de energía, hidrocarburos, en materia de agua, entiendo que también, luego los aeropuertos, que creo que fue lo final en 1998, eh, fueron todas siendo declaradas sujetas a privatización. Aeropuertos, incluso la declaración de sujeta a privatización ante la la omisión del Congreso de tomar una decisión terminó siendo declarada por decreto de necesidad de urgencia. Ahí hay un precedente muy importante para tener en cuenta en estos momentos. Bueno, la actual lista de empresas que están sujetas a privatización
que sufren entonces esta condición legal, ¿no? Explicaba ya después de la ley 23.696, que esta declaración legal de sujeta a privatización importa una suerte de, entre comillas, ¿no?, embargo a la empresa. La empresa está para ser privatizada. Y entonces tiene que adecuar toda, y la ley le da los medios al Poder Ejecutivo para hacerlo, pues tiene que, toda su estructura jurídica, toda su actividad, a los efectos de su privatización. ¿Por qué la privatización? Bueno, la privatización supone obviamente lo contrario a la publificación, es devolver al sector privado aquello que había sido asumido por el sector público. En materia empresaria, voy a ir terminando para no alargarme tanto, eh, aquí no estamos frente a la actuación de organismos burocráticos que pueden estar o no de más, cuya actividad puede ser más burocratizada o desburocratizada. No, acá estamos ante organizaciones productoras de bienes y servicios que se producen para el mercado sin necesidad de que, por lo menos en la actuación material, en lo que hace a la actuación concreta de esa organización, eh, sin necesidad de que estar sometidas a un régimen de derecho público. El tema crucial aquí es que cuando el Estado toma esta actividad, la está por de pronto burocratizando, politizando. Y además, ¿por qué motivo asumirla si puede ser gestionada, realizada por un particular a su propio riesgo, pagando impuestos y con el impulso que le va a dar el espíritu de lucro que conlleva toda la actividad empresaria? Eh, ¿Cuál es la justificación para permitir que haya, o para justificar, para impulsar una desplazamiento de lo que es el sector privado a una actividad que tenía que ser del sector privado al sector público? ¿Eh? Aquello que el Papa, como les dije recién, el Papa Juan Pablo II, decía: el Estado empresario solo se justifica en situaciones excepcionales. ¿Cuáles son las situaciones excepcionales para la existencia de hoy de tantas empresas del Estado? Bueno, el, la ley 27.742 le da a esto un impulso para su privatización. Y en cuanto a lo que da desde el punto jurídico, más también nos puede interesar a los abogados, especialmente a los que nos dedicamos al derecho administrativo, es el tratamiento que se les va a dar a estas empresas. La reforma de la ley 19.549 en su artículo primero las excluye del régimen de la ley, pero tiene una salvedad muy importante. Yo creo que esta es una novedad importante. ¿Eh? Después de decir que se van a regir en sus relaciones con terceros por el derecho privado, dice algo que quizás todavía no fue muy notado por la doctrina. El jefe de gabinete de ministros, que como ustedes saben es el que ejerce la administración general del país, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado, someter la controversia al ámbito del derecho público, siempre que para la solución del caso conforme con el derecho en juego resulte relevante la aplicación de una norma o principio de derecho público. Es decir, está reconociendo cuál es la verdadera naturaleza de esta sociedad y cuándo, frente al caso concreto, la solución del caso tiene que venir por la vía del derecho público. Dice a petición del interesado, pero yo entiendo que también podría ser muy bien de oficio. No creo que haya ningún obstáculo para ello. Bueno, muy bien, creo que hasta acá los entretuve. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Barra. Tenemos algunas preguntas dirigidas a su disertación. Una primera pregunta, y si alguien quiere formularla, también la puede colocar en el chat de este Zoom, como les dije. La primera pregunta viene de una provincia mediterránea, el profesor Claudio Viale. Es una pregunta para el doctor Barra y es la Así es. siguiente. Claudio pregunta, ¿para desburocratizar es necesario privatizar el sector público? En sentido estricto, por ejemplo, salud o educación, si es necesario privatizar el sector público del ordenamiento jurídico. Ah, en el caso de salud y educación, estos son ejemplos donde hay una colaboración, una actuación concurrente del sector público y del sector privado. Hay enseñanza privada junto con la enseñanza pública, depende de las jurisdicciones, la enseñanza privada a veces llega a ser tan importante como la enseñanza pública y tiene otras razones de ser, no solamente de cubrir faltantes, sino a veces las decisiones de los padres con respecto a la educación confesional o no de sus hijos, etcétera. En materia de salud también hay muchas instituciones privadas, pero allí se dan las dos, son dos áreas donde el principio de subsidiariedad, que yo llamo positivo, es decir, donde, que es el que obliga al Estado a intervenir, se da con mayor fuerza, porque evidentemente no, no sería posible una, un sistema sanitario totalmente privado. Es muy difícil, sobre todo en las condiciones económicas que está nuestro país hoy en día. El principio de subsidiariedad es de aplicación circunstancial, ¿no? Se aplica según las circunstancias. No es de ninguna manera rígida. Es un límite entre el sector público y el sector privado que sube o baja, según las circunstancias. Entonces, evidentemente la salud necesita eh, una presencia pública muy importante, especialmente en estos momentos donde, aunque duela decirlo, sobre todo estando en la Argentina, la mitad de la población está bajo el límite de pobreza, ¿no? Esto es lo que nos llevar, bueno, no hagamos opiniones de juicios de valor. Eh, y en materia de educación pasa algo semejante. En las grandes ciudades es más sencillo, más probable que haya instituciones privadas de educación. En, en el interior de las provincias esto es más difícil, seguramente, bueno, a veces está la escuela parroquial que presta un gran servicio, pero que necesita normalmente también ayuda pública. Así que allí no hay un problema tanto de desburocratización, por supuesto, hay que tratar de que el funcionamiento de los organismos de salud y de educación sea también ágil, eficiente, eficaz, sino un problema de la necesaria presencia del sector público. Esto es una cosa, otra cosa es este, crear toda una organización para, yo lo digo para recordar algo que dijo hace poco el presidente o no, o el ministro del área, por ejemplo, para financiar películas que nadie va a ver, films, bueno, son cosas distintas. Ahí hay algo que el Estado no debe hacer, que primero hay que ver si tiene que intervenir, segundo que hay que ver si interviene bien, si es eficaz en lo que hace y sobre todo si es eficiente, si no gasta pólvora en chimango. Y lo otro, no, es nada menos que la educación y la salud en zonas, lugares y sectores donde la actividad privada es muy difícil que llegue, especialmente en estas circunstancias. Muy bien. Tenemos una pregunta del doctor Cristian Fox, director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Cristian, para el doctor Barra, dice lo siguiente: en los 90 se reformó el Estado, se produjeron inversiones y mejoras.
¿qué recaudos deberían tomarse hoy para que las actuales reformas no sean luego contradichas por el propio Estado en los próximos años? Y ese es un punto crucial. Si yo fuese un inversor, me estaría preguntando lo mismo, exactamente lo mismo. En los 90 hubo una ventaja enorme, enorme, que, que fue todo hecho antes de los 2000. Esa fue la gran ventaja. ¿Eh? Este, eh, ¿Qué seguridad? Bueno, hasta ahora ninguna dio un resultado absoluto frente a estos cambios de 180 grados, ¿no es cierto? Porque incluso los tratados de protección recíproca de inversiones que llevaban los asuntos o llevan los asuntos a arbitraje, les da una seguridad al inversor, pero una seguridad para recuperar su inversión en el litigio, no para seguir con la actividad. Y yo creo que un inversor auténtico lo que quiere es realizar la actividad industrial, comercial, de que se trate, por todo el periodo que él supone que va a necesitar para amortizar su inversión y obtener ganancias, y no está pensando en el juicio, por más seguridad que se le dé en esa materia judicial, que tampoco le hemos dado muchas. Eh, ¿Cómo podríamos darle una seguridad absoluta? Yo veo dos caminos solamente, los dos son muy difíciles. Uno, si pudiéramos hacer una reforma constitucional que en una cláusula transitoria declarase la estabilidad de estas normas y de estas contrataciones, etcétera. Otra, que el inversor extranjero estuviera, bueno, pueden imaginar que el proceso de reforma constitucional es sumamente difícil, así que no, no podemos ni siquiera estar pensando seriamente en eso hoy. Otra, que el inversor estuviese apoyado por un concreto tratado, es decir, que su contrato estuviese incorporado, estoy tratando de hacer una ingeniería, en un tratado entre estados, eh, aprobado, que es anexo al tratado, porque claro, el tratado tiene jerarquía superior a las leyes, y entonces ese señor puede estar seguro de que su libertad para, en las condiciones de su contrato de inversión, para repatriar divisas, por ejemplo, que está en el contrato, no va a ser cambiada por una ley mañana, porque está el tratado que lo impide. También esto es difícil porque, bueno, los tratados entre estados llevan un tiempo de negociación y muchas idas y vueltas, y nosotros no tenemos tiempo, ¿eh? La situación en la Argentina es muy urgente, ¿no? Necesitamos las inversiones ya. Así que hay que confiar que el inversor confíe. Y bueno, se le están dando todas las condiciones para eso. Se le están dando todas las condiciones para eso. Yo he notado, en lo poco que yo pude ver, que esa confianza existe, como existe tanto del inversor extranjero como también en nuestra sociedad civil. ¿Mm? Esta respuesta es muy importante, doctor Barra, porque se encuentran presentes varios abogados que representan inversores extranjeros, como es el caso del doctor Fox, que dirige los grandes estudios de Argentina. Vamos a pasar ahora a la pregunta de la doctora Espero, Estela. Creo que mi respuesta has ayudado a dar confianza. No sé si generó más Sí, desconfianza, no. sí, ha generado confianza. Generado Entonces, que, a ver, ¿más confianza o desconfianza? mucha confianza, mucha confianza, mucha confianza. Ah, bueno, porque si no me echan, María de Procurador del Tesoro. Hay una pregunta de la doctora Estela Sacristán, a quien usted conoce mucho. Estela pregunta, Sí, bueno. ¿cómo podría limitarse a futuro la creación de empresas estatales y sobre todo la creación de cuentas estatales opacas, como es el caso de los fondos fiduciarios?
sea, primero, ¿cómo podría Bueno, limitarse que sigan en un futuro gobierno creando empresas estatales o fondos fiduciarios? Y después pregunta si son constitucionales esas empresas y fondos estatales. sí, constitucionales son, no hay ningún límite, por lo menos que yo pueda pensar ahora que lo impida. Eh, la ley 27742 está estableciendo un sistema también para desarmar algunos fideicomisos que no son, que no se justifican. Y aquí está el papel del Congreso, sobre todo, a través de la Auditoría General de la Nación. Nosotros necesitamos, y esto lo hace la auditoría, lo que pasa es que los informes de auditoría, este, bueno, no sé cuánta receptividad tienen en el Congreso, si tienen la que deberían tener, pero tenemos el Congreso, tenemos el papel que tiene el Congreso sobre el jefe de gabinete, que incluso lo puede remover, y lo puede remover precisamente frente a lo que tiene que hacer el jefe de gabinete, que es este, recaudar y aplicar lo recaudado. Esa es su responsabilidad, es la responsabilidad central de la administración pública. Para que estar seguros de que no va a haber creación de empresas, tendríamos que tener esto en una norma constitucional que pusiera determinados límites. Lo que pasa es que desde un punto de vista solo teórico, puede ser que el día de mañana sea necesario poner en, no sé, en Formosa, a través de una inversión del Estado Nacional, una empresa que fabrique lapiceras por la razón X del momento. Bueno, eso puede estar muy justificado. Lo importante es que cuando se vaya esa justificación, esto desaparezca. Creo que lo importante es el papel del Congreso. Si nosotros votamos con estas ideas, nos damos cuenta de que estas son las ideas que pueden beneficiar al país, bueno, se van a ir imposibilitando cada vez más este tipo de circunstancias. Yo creo que el desarme también de lo mucho que se cambió en la década del 90, eh, ese desmantelamiento que se hizo, fue debido a un problema de crisis, la crisis que no tuvo nada que ver con esos cambios económicos, sino por problemas de gobierno, la crisis de, todos la recordamos, de fin del año 2001, eso fue un sacudón muy grande, bueno, que provocó, eh, yo creo que en gran medida, lo que ocurrió después. Muy bien. Ahí tenemos una pregunta que escapa un poco la temática de este conversatorio, pero vamos a tomarla como una última pregunta que me parece muy importante, por la pregunta en sí misma y obviamente también por quién la hace. Y esta pregunta está abierta tanto al doctor Barra como al doctor Averasturi, y me parece que sería bueno que ambos la contesten, es algo obviamente del manejo de ambos, ¿no? Es la doctora Laura Monti, a quien todos conocemos, quien pregunta cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el famoso silencio positivo incorporado en la ley de procedimientos administrativos. Quien quiera tomar la palabra primero, puede hacerlo. Pero a ver, Asturi, que yo hasta ahora estuve hablando. Bueno, a ver, el, el problema del silencio positivo, tenemos que diferenciar dos situaciones claramente. Una que sea una facultad reglada expresa, ¿no? Y otra que allí no habría mayores inconvenientes, pero sí en la facultad discrecional, por supuesto, que podría haber muchos problemas en una implementación. Eh, no ha dado muy buen resultado en el derecho comparado al silencio positivo, pero creo que es un buen paso porque en la medida de que esté un determinado pedido respecto de la administración que no cumpla, entonces va a haber responsabilidades mayores. Ahora,
Sinceramente, yo creo que tengo mis dudas en relación a la seguridad jurídica de un silencio positivo. Muy bien. Sí, en realidad está previsto para la actividad reglada de la administración, no la actividad discrecional. Para el caso en que estemos frente a autorizaciones y no frente a permisos, recordemos que la autorización se refiere a una actividad a la cual el administrado tiene derecho a ejercer, pero sometido a ciertos requisitos previos, mientras que el permiso no tiene el derecho y le tienen que remover la prohibición, le tienen que otorgar el derecho. Entonces acá el silencio positivo solo juega para la autorización reglada y viene a resolver, a tratar de resolver esta situación de languidez de la administración pública, ¿no? Que a veces está justificada solo por la ineficiencia y otras veces por la corrupción y la mayoría de las veces por los dos casos, las dos cosas juntas. Entonces, si la administración funciona bien, y todos tenemos que esperar que funcione bien, no vamos a llegar a la necesidad del silencio positivo. Eh, y acá, y si no, lo será, pero con grandes responsabilidades para los funcionarios, eh, y nada impide que obtenida la autorización por silencio positivo y como dice la ley, obtenidas las certificaciones y registraciones, etcétera, que sean necesarias, nada impide que la administración vuelva sobre el tema y si comprueba irregularidades, revoque la autorización dada por silencio positivo. Silencio positivo no deja de ser nada más que un acto administrativo especial por silencio. ¿Mm? Así que la administración puede actuar sobre él después frente a cualquier acto administrativo. Muchísimas gracias, doctora Verasturi. Muchísimas gracias, doctor Barra. Han sido excelentes sus exposiciones. Un nuevo encuentro organizado por la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. El próximo módulo será sobre la reforma a la ley del contrato de concesión de obra pública. Eso será también en el transcurso de este mes. Ya lo difundiremos por los canales habituales. Le va a seguir un módulo sobre el régimen de inversiones y también contaremos con un módulo específico sobre las reformas al empleo público, a la ley de empleo público. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un honor contar con ambos disertantes. Gracias a todos los asistentes por participar. Nos vemos próximamente. Gracias, doctor Pueden Casale. abrir los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, gracias. Muchas excelente. gracias. Chao, Excelente. gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Gracias, saludos. Gracias. Luego, gracias. Gracias, Muchas Ezequiel. gracias. Gracias, Ezequiel. Gracias, Rodolfo. Gracias. Gracias y felicitaciones a los dos. Gracias, Mirta. Gracias, Ezequiel. Gracias a todos. Gracias, Juan Muchas Carlos. gracias. Lalo, Muchas gracias. Gracias a Juan José, todos. Doctor Barra, Juan Marcelo, Carlos. Juan José, por supuesto. Gracias por estar. Gracias. Gracias a todos, Nico, querido.